Dios que siempre nos sorprende con sus estrategias que son tan alejadas de lo que nosotros podemos saber o entender por nuestra sabiduría humana. Dios siempre tiene un plan y ese plan, el resultado se va a ver plasmado en virtud de la obediencia que nosotros ponemos al plan de Dios, ¿no? Porque a veces Dios nos habla de cosas y decimos, ¿y esto cómo puede ser? No, mejor voy a hacer así. Y discutimos el plan de Dios y a veces nos chocamos contra la pared por discutir el plan de Dios. Pero Dios le había hablado a Josué y le había dado la estrategia de cómo tomar esa ciudad. Entonces, cumpliendo en obediencia a lo que Dios les había mandado, comienzan a avanzar en el plan que Dios les había dado y los muros se caen y la ciudad es tomada. Esa ciudad queda tan fuerte, tan imposible de llegar a ella, tan inexpugnable. Cuando Dios obra a través de su poderosa mano, no hay fuerza que se pueda oponer al poder de Dios. Amén. Porque Dios, ese Dios que estuvo con ellos cuando esos muros cayeron, es el mismo Dios que nosotros estamos cantando en esta mañana, el mismo Dios que estamos contando el milagro que hace, el mismo Dios está dispuesto a obrar en mi vida, en mi problema, en mi enfermedad, en mi necesidad, en mi angustia, en lo que sea. Ese Dios sigue siendo el mismo. O sea que Josué ya no está más, pero Dios sí sigue estando. Y ese mismo Dios es el Dios que vos podés tener en tu corazón en esta mañana. Es el Dios al que vos le podés dar lugar que haga algo. Pero vemos que después de tomar Jericó, esa fortaleza inexpugnable, y después de celebrar una victoria tan tremenda, tan espectacular, tan milagrosa, el pueblo le da la gloria a Dios y todos celebran y todos están de fiesta. Pero hay que seguir avanzando. Y acá tenemos el primer punto. De no quedarnos con la gloria del pasado, no quedarnos con el antes éramos, antes podíamos, antes hacíamos, sino tenemos que seguir avanzando, amén. Seguir avanzando quiere decir que no me puedo quedar estancado en la ciudad que ahora es segura porque yo estoy adentro de ella, porque los muros cayeron y pude tomar esa ciudad, pude obtener esa victoria, pero no me quedo durmiendo sobre esa victoria, sino que me proyecto a avanzar a lo que viene, porque el cristiano tiene una vida y tiene un propósito Dios en esa vida, y ese propósito tiene que ser cumplido, y muchas veces el cumplimiento de ese propósito depende de nuestra obediencia, ¿no? De cómo estamos obedientes a la voz de Dios hablándonos. Entonces, el próximo lugar a conquistar, porque había que seguir conquistando, porque la tierra estaba llena de enemigos y era la tierra que Dios les había dado. Y no quiero hablar de la tierra que Dios nos dio, pero Dios a cada uno de nosotros nos dio un territorio, pero también a nosotros como iglesia nos dio un territorio espiritual que lo tenemos que conquistar. Nos dio una misión a cumplir, y esta misión nosotros no la vamos a cumplir con armas físicas, no la vamos a cumplir con armamento nuclear, sino la vamos a cumplir con las armas que el Señor nos dio. Amén. Y estas armas el Señor las tiene dispuestas para nosotros también hoy. Los muros de Jericó no cayeron a fuerza de cañonazos, sino cayeron a fuerza de la obediencia de un pueblo que se encolumnó detrás de la voluntad de Dios y hizo aquello que Dios les había mandado. Y creo que ahí está el secreto de la victoria del cristiano. Obedecer aquello que Dios tiene para nosotros. Obedecer lo que el Señor me dice. Acatar su plan. Encolumnarme detrás de lo que Él me dice en obediencia. Porque esto va a hacer que los muros caigan. Pero yo también tengo que saber que después que los muros caigan tengo que seguir avanzando. No me puedo quedar ahí a dormir festejando la victoria. Y el próximo paso era tomar la ciudad de Jai. Y la ciudad de Jai estaba allí no muy lejos. Entonces Josué, volviendo a repetir aquella estrategia de ir a mirar la tierra, ¿no? Cuando mandaron a los 12 espías a ver lo que había allí en la tierra, vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a usar esta arma, esta estrategia, y dice, vayan y vean la ciudad de Jai. Vayan y vean qué hay ahí. Entonces, estas personas fueron allá a la ciudad de Jai, la miraron, la vieron y volvieron y dijeron, no hace falta mandar mucha gente.
con poquito nomás la vamos a poder vencer, Josué. Manda 2.000 a 3.000 hombres. Subestimó al enemigo. Y muchas veces es probable que esto nos pase, subestimar al enemigo, porque vemos que las cosas pasan acá, pasan allá, pero yo estoy bien, yo estoy tranquilo, a mí no me pasa nada. Yo tengo lo que necesito, hago lo que quiero, voy a donde quiero, dispongo de mi tiempo. Y a veces esta comodidad nos lleva a subestimar al enemigo. Y pensamos que el enemigo con nosotros no quiere nada y que nosotros seguimos sentados sobre Jericó festejando la gloria del pasado. Pero esto puede traer problemas a nuestra vida. Y esto no es para asustarnos, sino para decir que somos un ejército vivo en Cristo Jesús, que está en combate, está en guerra contra la fuerza del mal, contra el pecado, contra la maldad, contra las obras que el diablo quiere llevar adelante, porque Él es nuestro enemigo. Dice la palabra que nosotros no tenemos luchas o enemigos de carne o de sangre, sino que tenemos enfrentamientos en las regiones espirituales contra principados, potestades, huestes de maldad, fuerzas que se mueven en las tinieblas, y esa es nuestra lucha. Esa es la lucha que tenemos con esas tinieblas que están gobernando en muchas regiones y gobiernan en diferentes lugares, en la economía y en la política y en tantas regiones más. Esa es la lucha de la iglesia, o encolumnarse como ejército detrás de ese enemigo. Pero acá vemos que vinieron los espías y dijeron: Josué, no mandes mucha gente, con 2.000 o 3.000 tipos vas a poder hacer eso, porque no son muchos los que están ahí. Entonces va este grupo de gente que pidió, que aconsejaban los espías, pero se llevan una sorpresa. Se llevan una sorpresa. Son derrotados, son perseguidos. Hay más de 30 muertos, más de 30 personas, padres de familia, que dejaron sus familias desamparadas. Y esto produce una gran tristeza, una gran desazón, una sorpresa en el pueblo, ¿no? Y en esta circunstancia lo vamos a encontrar allí en el versículo 7, Josué 7:7. Vamos a encontrar a Josué, que si vos lo mirás a Josué ahí, bueno, vas a decir, es lógico, viene de una derrota, él es el responsable, es el pastor de esa iglesia, es el general de ese ejército. Entonces es lógico que esté como está el hombre. Está entristecido, está compungido, está dolido por lo que pasó. Pero si vos lo mirás con lo anterior, que es la toma de Jericó, vas a decir: ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo caerse de allá arriba a estar en este estado, ¿no? Y eso nos habla de que Dios nos quiere decir que nosotros no somos superhéroes. Que si Dios no está en nosotros y nosotros no estamos en su palabra y nosotros no somos la luz del mundo, como dice la palabra que el Señor nos puso como luz en el mundo, no somos nada. Somos seres humanos comunes y corrientes, que solamente el poder de Dios obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones puede usarnos para llevarnos a la victoria. Pero acá vamos a ver a Josué que está hablando con Dios y le dice: Dios nuestro, que gobiernas sobre todos, ¿para qué nos hiciste cruzar el Jordán? No creo que haya sido para entregarnos en manos a los amorreos, ni para destruirnos. Y dice: ojalá hubiéramos quedado del otro lado del río. Dios mío, nuestro ejército se ha acobardado y huye, y no sé qué decir. Qué circunstancia, ¿no? Señor, te habrás equivocado con lo que hiciste. Señor, capaz que vos no pensaste bien, no evaluaste la situación y nosotros nos fuimos atrás tuyo y ahora mirá cómo estamos, ¿no? Y hay algo que a veces nos pasa, de que cuando tenemos una circunstancia adversa, buscamos a quién echarle la culpa, buscamos a quién responsabilizar de aquello que está pasando, buscamos una explicación a algo. Y Josué le estaba planteando a Dios lo que estaba pasando. Y yo digo, qué amor que tiene Dios con nosotros, ¿no? Cuánta paciencia. Así como la tuvo con Josué, aunque era su hombre elegido,
Sin embargo, Dios lo escuchó. Dios lo escuchó. Y el Dios que escucha a Josué, que escuchó a Josué, también nos escucha a nosotros. Amén. 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 Tenemos que tener tiempo para ir al trono de la gracia. Y no solamente ir al trono de la gracia y decirle a Dios todo lo que nos pasa, nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra frustración y todo lo demás, y termino y me voy, sino esperar que Dios tenga una respuesta para mí. Porque nuestra oración a veces se convirtió en algo mecánico y automático y no le damos tiempo a Dios a que nos diga la circunstancia. Y yo tengo una experiencia de que Dios nunca hizo algo y me dejó con la intriga, sino que me explicó por qué era eso. Y esto es una forma de Dios. Y esto que Dios hace, lo hace porque nos ama, no porque seamos dignos. Yo no soy digno de que Dios me dé una explicación a mí, sino que Dios te dice, mira, esto es por esto, por esto y por esto. Porque entonces vos tenés la oportunidad de corregir y cambiar esa circunstancia, ese carácter, esa forma, ese lenguaje, eso que te está estorbando en la vida y te está mandando de nuevo en derrota, y vos no podés encontrar la luz al final del túnel, como se dice, ¿no? Y otra vez retroceso y otra vez derrota. Porque la vida del cristiano es una, y así como soy yo en la iglesia, también tengo que ser en todos los lugares donde estoy. Cuando yo hablo, tengo que pensar si Jesús está al lado mío, si yo podría decir esa palabra o hablar de esa manera. Tengo que evaluar que mi vida es caminar con Jesús, y que ese Jesús que me ama tanto no se quedó en la iglesia el domingo, el miércoles, sino que camina cada día al lado mío. Camina en mi casa, cuando estoy en la mesa, cuando estoy en la intimidad, con mi esposa, con mis hijos, donde esté, en el trabajo, cuando trato con un cliente, cuando estoy en la facultad o en la escuela. Es el mismo Jesús que va a estar en todos lados. Entonces no puedo tener conductas diferentes en diferentes lados, porque Jesús es el mismo. Y entonces Jesús se va a tomar el tiempo de ponerse al lado tuyo y te va a explicar qué es lo que está pasando. Pero acá lo vemos a Josué, que estaba desesperado, pensando qué había pasado y diciendo, ¿para qué nos hiciste cruzar el río? Nos hubiésemos quedado del otro lado. Pero el plan de Dios no pasaba por ahí. El tema no pasaba por ahí. El tema pasaba porque Dios había pedido algo y ese algo no se había cumplido. El tema pasaba por la desobediencia. Entonces lo vamos a ver que acá Dios le habla a Josué. Y yo quisiera que esta palabra sea el núcleo de este mensaje en esta mañana y que vos te puedas llevar esto. Josué escucha la voz de Dios y Dios le respondió, porque Dios responde. Dios responde. Quizás se va a tardar un tiempo en responderte, pero no te va a dejar sin respuesta. Dios no responde cuando vos no le das tiempo. Cuando vos vas y le tirás toda tu carga de cosas y te vas, y cuando Dios quiere empezar a hablarte, ya estás a 200 kilómetros. Ya estás de nuevo en tu problema, en tus cosas, en tus situaciones, en tus preocupaciones, en tu enfermedad. Entonces Dios no te puede hablar de esa manera. Pero acá vemos a Josué que estaba en una... Si vos lees todo el resto del pasaje, lo vas a ver a Josué junto con sus ancianos, que estaban en una actitud de quebrantamiento y estaban esperando respuesta de Dios. No era que solamente estaban tirando una queja o una expresión de dolor, sino que estaban esperando una respuesta de Dios. Y en el versículo 10 dice que Dios le respondió a Josué, ponte en pie, ¿por qué te quedas tirado boca abajo? Y a veces es lógico que una derrota te deje mal, te deje dolido, pero no te puede dejar tirado boca abajo. Tenés que ponerte en pie y levantarte en el nombre de Jesús. Levantarte sobre esa necesidad, sobre ese problema, sobre esa situación, sobre lo que te está pasando. Levantarte en el nombre de Jesús. Porque Dios no permitió que pase lo que pase para que vos te quedes tirado boca abajo, sino porque Dios tiene un propósito, tiene algo para decirte, tiene algo para hacer en tu vida y quiere que tu confianza no esté puesta en los hombres, tu confianza no esté puesta en el consejo de alguien en particular, sino que tu confianza esté puesta en Dios. Ponte en pie, porque
no te quedes tirado boca abajo. ¿Por qué te vas a quedar tirado boca abajo? Entonces, lo primero es ponerse en pie. Dejar esa situación de derrota, esa situación de vivir atado a los fracasos del pasado, esa situación de que no podemos superar aquello que hemos perdido. Tengo que ponerme en pie, porque Dios tiene un plan que yo no lo veo, y Dios está obrando acá como resultado de una situación que Josué no la veía. Josué no sabía lo que había pasado. Entonces tenemos que ir al Señor, tenemos que llevarle nuestra necesidad, nuestro problema, pero también tenemos que decirle: Señor, ¿cómo hago? ¿Qué pasó? Y el Señor, que es tan bueno, te va a explicar, se va a tomar el tiempo de hablarte, de tocar tu corazón, de producir una situación de quebranto espiritual, para que la voz de Dios, que actúa desde el poder del Espíritu Santo, llegue a lo íntimo de nuestro corazón y podamos entender que es Dios aquel que nos está hablando. A veces la gente dice: pero Dios te habla, esto es medio raro, ¿no? Pero Dios te habla, Dios sigue hablando. Y si yo no creería que Dios me habla, estaría negando el poder de Dios. Dios te habla a través de su Espíritu Santo, te habla a través de su palabra. Su palabra es la voz de Dios para nosotros. Pero la palabra de Dios no es una letra muerta, sino que es vivificada por el poder del Espíritu Santo. Y ahí está el poder de la palabra de Dios operando en nosotros. Que Dios te va a hablar a través de su palabra. Pero a veces no tenemos tiempo de ir a ver qué me quiere decir Dios, qué es lo que Dios quiere hablar conmigo. Y prefiero seguir tirado boca abajo, como estaba Josué. Se había tirado ceniza en la cabeza, había quebrado, había roto sus vestiduras, estaba angustiado al máximo. Pero el Señor le dice: ponte en pie. ¿Por qué te quedas tirado boca abajo? Ya pasó mucho tiempo y seguís tirado boca abajo. Ya pasó mucho tiempo y no te pones en pie para ver que Dios tiene cosas para hacer en tu vida. Ya pasó mucho tiempo y todavía te seguís acordando de que la toma de Jericó, de aquella cosa que pasó hace tantos años, de un milagro, de algo que sentiste, de una noche de avivamiento donde sentiste el poder del Espíritu Santo operando en vos. Ya pasó. Ahora tenés que levantarte y ponerte en pie y proyectarte a lo que viene. Pero para proyectarte a lo que viene tenés que saber por qué pasó lo que pasó. Entonces el Señor le habla allí a Josué y le dice: a mí me gusta, esta versión me gusta. Yo antes era muy enemigo de leer otra versión que no sea la Reina Valera 1960. Pero a veces encontramos detalles que son bien clarificadores y que lo podemos entender todo, ¿no? Dice el versículo 11: lo que pasa es que los israelitas han pecado. Y ahí está el tema, en el pecado. Y pecado podemos encontrar un montón de tipos de pecados. Pero el pecado nos separa de la santidad. Y la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Amén? Dice así, en todas las versiones. Yo así la busqué en varias versiones y están todas las versiones. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si yo no estoy en santidad, no voy a ver al Señor. Tengo que purificar mis vestiduras espirituales. No hace falta que tenga un traje puesto, pero mis vestiduras espirituales tengo que santificar, tengo que pedir al Señor que perdone mis pecados, que me limpie, que me santifique, y tengo que cuidar esa vestidura que el Señor me da. No puedo todos los días estar manchando esas vestiduras. Entonces, dice, lo que pasa es que los israelitas han pecado. Y en el pecado tenemos el primer punto del fracaso, porque el Señor no va a bendecir una situación de pecado. Y acá explica y amplía, dice: yo les ordené que destruyeran todo lo que había en la ciudad de Jericó, que era un trato que habíamos hecho, pero se quedaron con algunas de esas cosas. Se robaron, las escondieron entre sus pertenencias y luego mintieron acerca de lo que habían hecho. Claro, en Jericó había de todo. Y Jericó nos muestra de alguna manera cómo Dios obra.
Y Jericó es un poco el símbolo de nuestra vieja vida. Las cosas que traemos de nuestra vieja vida. Aquellas cosas que nos gustaban tanto, pero que nos siguen gustando. Aquellas cosas que me apasionaban, pero me siguen apasionando. Aquellas cosas que yo no podía tener control sobre ellas y sigo sin tener control sobre ellas. Mi carácter, mi conducta, mi forma de ser, mi generosidad, mi veracidad en lo que hablo y aquellos descontroles que cada uno ubica en su Jericó antiguo. Y ese Jericó era tan atractivo que algunos dijeron, en particular, dijo, yo me voy a llevar algo de esto, porque esto está bueno. Y hizo lo que Dios le había dicho, esto no lo tenés que hacer. Y a veces pensamos que porque la iglesia está lejos, o porque, no sé, Dios es tan bueno que... yo conocí a una persona que siempre decía, Dios no se va a enojar conmigo. Siempre decía esto. Pero no es así, porque acá vemos que Dios se enojó. Y Dios dijo, los tengo que curar de alguna manera. Porque no puedo dejar pasar esta situación. Tenemos que dejarlo de Jericó, desprendámonos de lo de Jericó. Nuestra vieja vida, nuestros viejos gustos, nuestras viejas pasiones, todo eso ya pasó, quedó en el pasado. Yo no puedo seguir queriendo avanzar en victoria cuando todavía traigo cosas viejas que Dios me dijo, te tenés que desprender de estas cosas. Pero sin embargo, dice la palabra que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Lo que te está dominando es aquello que trajiste de Jericó. Y aquello que trajiste de Jericó es aquello que está impidiendo la victoria en tu vida. Está impidiendo que el Señor siga haciendo cosas y siga obrando y siga dándote victorias nuevas y siga bendiciendo tu vida y siga poniéndote en alto como una luz, que es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, porque todavía estamos con cosas viejas que trajimos de Jericó. Y eso es lo que nos impide, eso es lo que impide que el Señor haga cosas nuevas en nosotros. Entonces vamos a encontrar allí que en el versículo 13 dice, vamos, ordena al pueblo que se purifique y se prepare para mañana. Dile lo siguiente, el Dios de Israel dice que les ordenó destruir todo lo que había en la ciudad de Jericó, pero ustedes se quedaron con algunas cosas que debían haber destruido. Tengo una nueva vida en Cristo, pero me traigo algunas cositas que me gustaban tanto y no está mal, total, no me ve nadie cuando lo hago. No está mal que haga determinadas cosas cuando nadie me ve, pero nos olvidamos que el Señor nos ve. El Señor nos ve. Nos ve como personas individuales, pero también nos ve como miembros del cuerpo de Cristo. Y Dios conoce nuestras debilidades y nuestras flaquezas, pero Dios también conoce cuando yo me esfuerzo en luchar contra esas debilidades y esas flaquezas, esas cosas que me vienen persiguiendo, pero que yo tengo que tener el poder en Cristo de decir, bueno, hasta acá llegaste, se terminó, vos formás parte de la vieja vida, formás parte del Jericó que quedó allá lejos y hace tiempo, y ahora tengo una nueva vida en Cristo. Ya no me voy a tirar boca abajo por mi fracaso, sino que me voy a poner en pie para la gloria de Dios. Y voy a mostrar al mundo que Dios opera en la vida de sus hijos y el mundo va a ver la gloria de Dios en tu vida, en mi vida. Dios te va a poner en un lugar alto para que la gente te vea y vea la obra de Dios en cada uno de nosotros. Dios no va a poner a sus hijos escondidos allí por atrás, sino que lo va a poner bien en alto, como un padre que se muestra con alegría y complacencia y dice, estos son mis hijos. Como lo hizo con Jesús, este es mi Hijo amado. ¿Y cómo te pensás que Jesús que Dios nos quiere mostrar a nosotros como hijos de Él? ¿Cómo pensás que Dios quiere hacer con nosotros? O a veces pensamos que Dios nos va a seguir castigando toda la vida, todos los días, todos los tiempos, y que ese es el destino del Hijo de Dios, sufrir, sufrir y sufrir. Esto está alejado de la voluntad de Dios, desnaturalizaría
la persona de un Padre divino y amoroso como es Dios, que quiere lo mejor para sus hijos, que te quiere abrazar, que te quiere contener, que quiere sanarte, que quiere hacer un milagro, que quiere levantarte, pero también que vos puedas entender que el propósito de Dios no quedó en la victoria de Jericó, sino que hay conquistas nuevas para seguir adelante. Y el día que se terminen las conquistas, el día que se termine el propósito de Dios y que cada uno hayamos terminado con lo que Dios quiere hacer con nosotros, y bueno, ya tendrá otro lugar mejor para nosotros, y de hecho que lo tiene. Pero mientras tanto estamos en la batalla, mientras tanto no subestimamos al enemigo, mientras tanto nos ponemos de pie en el nombre de Jesús y decimos vamos por la victoria, vamos a impactar este barrio, vamos a impactar este lugar, vamos a impactar el lugar donde Dios me puso, en mi trabajo, donde yo puedo alcanzarle un mensaje de salvación a alguien, donde le puedo decir a alguien, mirá, Jesús te ama, tiene algo para vos, donde puedo animar al que no está viniendo a la iglesia porque algo le está pasando, y donde puedo mandarle un mensaje y decir, che, vení, que te amamos, te esperamos, te extrañamos porque sos parte del cuerpo y no te vemos hoy. Dios quiere hacer cosas en nosotros. Amén. Algunos dicen amén. Está bueno. Está bueno. Pero si no te convenciste, vos andá a la presencia de Dios y decirle como dijo Josué, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Parece que las puertas se cierran. ¿Cómo puede ser? Pudimos tomar una victoria tan grande y ahora que vamos a un pueblo chiquito nos sacan corriendo. ¿Cómo puede ser? Había algo allí que estaba fallando. Y el Espíritu Santo te va a revelar qué es lo que está fallando. No te lo va a dejar pasar. Y tal vez vos lo sabés bien antes que el Espíritu Santo te lo revele. Pero lo importante es que te pongas de pie, y ahora sí te voy a pedir que se pongan de pie. Tal vez en esta mañana estás impactado por algo que te pasó. Porque a veces nos pasan cosas que nos fuimos a dormir y estaba todo bien, y nos levantamos a la mañana y ya no está todo bien. Porque nosotros no sabemos qué es lo que viene. Nuestro futuro está en las manos del Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en vos, en Dios, porque es un testimonio de que confiamos en Dios. Cuando nuestro pensamiento persevera en Jericó, no estamos confiando en Dios. Y por el resultado no tenemos paz. Y es difícil vivir sin paz. Es una tortura vivir sin paz. Cuando los pensamientos te atormentan y no podés tener dominio ni control de las cosas. Cuando la derrota te sigue golpeando de tal manera que te tiene tirado boca abajo, llorando, angustiado, por las noches, por las mañanas. Te levantás y salís a trabajar, pero seguís angustiado, estás desesperanzado. Dios tiene algo para hacer en tu vida. Dios tiene algo para hacer en tu vida. Pero lo importante es que no te quedes con la victoria de Jericó. No te duermas en los tiempos del pasado. No digas antes era tan lindo, antes estaba tan bueno. No, viví el hoy. Hoy Dios tiene cosas para hacer en tu vida. Hoy Dios bendice tu familia, hoy Dios bendice tu vida, hoy Dios abre puertas nuevas, hoy Dios hace cosas que vos no las ves con tus ojos, pero Él las hace. Él está obrando hoy, ahora, en este momento, mientras nosotros estamos aquí en la iglesia, en el templo, reunidos. Dios está haciendo cosas. Dios está haciendo cosas. Por eso es importante no quedarnos con las cosas del pasado, sino mirar lo que viene, lo que Dios tiene para hacer en nosotros. Vivir la victoria de Cristo, respirar que en Cristo somos más que vencedores, y ver aquellas cosas que yo me traje de Jericó y el Señor me está diciendo, sacate de encima esto, sacate de encima esta forma, sacate de encima este carácter, sacate de encima esta relación, sacate de encima aquellas cosas que amabas tanto pero que en algún lugar del corazón las seguís amando, porque yo tengo una obra poderosa para hacer en tu vida. Porque Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo.
no hay imposible, no hay nada que Dios no pueda hacer. Y nada es nada, N-A-D-A, nada. No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay imposible para Dios, no hay imposible. No mires lo que se ve, mira lo que Dios puede hacer. Abrí tu corazón para recibir lo que Dios quiere hacer en vos. Recibir esta mañana nuevas fuerzas, recibir nuevas fuerzas, porque los días son duros, los días traen cansancio, pero la palabra dice que los que confían en Jehová serán como las águilas, que no se cansan, que remontan, que no hay viento adverso que las pueda tirar abajo. El Señor quiere bendecir tu vida, el Señor quiere bendecir tu hogar en esta mañana. Y vamos a hablar al Señor. Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, porque vos sos tan bueno, que siempre tenés una palabra para nosotros. Aún en las situaciones difíciles, aún en las cosas que yo no entiendo, aún en las necesidades más profundas, Señor, allí estás vos mirándonos, Señor, deseoso de hablarnos, deseoso de decirnos, deseosos de que te miremos a vos como el poderoso gigante y no como el Dios de la iglesia, que ahí se quedó el domingo o el miércoles o el sábado. Señor, vos estás vivo, reinás en poder, en soberanía. Te pido, Señor, que impacte nuestros corazones en esta mañana, que esta palabra sea vivificada por tu Espíritu Santo, que cada uno pueda tomar, Señor, de esta palabra lo que necesita para su vida. Señor, pero por sobre todas las cosas, que nos pongamos en pie, que ya no lloremos la derrota, sino que miremos tu victoria, que podamos creer, Señor, que para vos no hay nada imposible, que vos operás en ese dolor, en esa necesidad, en esa angustia, en esa enfermedad, Señor, porque en el nombre de Jesús hay victoria, en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay respuesta, en el nombre de Jesús hay sanidad, pero por sobre todo en el nombre de Jesús hay liberación de toda cadena, de toda atadura, de toda maldición, de toda fuerza del enemigo que quiere operar en las vidas. Nosotros declaramos el poder de Cristo, declaramos el poder del vencedor de la cruz del Calvario, declaramos que en esta mañana haces cosas nuevas para tu gloria, declaramos que estás sobrando, Señor, estás obrando en los corazones, Señor, que se abren para vos, Señor, porque tu palabra es la que transforma nuestras vidas. Tu palabra es la que hace los prodigios y las maravillas en el lugar más difícil que es el corazón del hombre. Señor, toca en esta mañana, Señor. Bendice a mis hermanas, a mis hermanos. Dale nueva fuerza, Señor. Dale nueva fuerza. Señor, que no miren lo que ven sus ojos, sino que miren lo que vos podés hacer, Señor. Lo que vos podés hacer. Que vos abrís puertas, que vos abrís fuentes en el desierto, Señor. Allí donde hay sequedad, donde hay necesidad, donde hay dolor, allí abrís una fuente de provisión, de agua abundante, agua viva, Señor. Que vos sos el mismo, con poder y autoridad para sanar toda enfermedad, Señor, toda enfermedad. Sos el mismo Cristo que caminaba por las calles de Galilea sanando a los enfermos, Señor. El mismo que estás acá. El mismo que estás acá, Señor. El mismo que estás acá. Te bendecimos, papá. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos.
vos y vos nos vas a sanar.